Amigos, regresamos a Uno por Uno, Opinión y Libertad, capítulo 200, y justamente tenemos que platicar, abordar el tema de los saldos de la administración de Enrique Peña Nieto, porque a la luz de eso, ya lo hemos dicho, se valorará entonces y se podrá poner en juicio el ejercicio de la administración gubernamental del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué condiciones está dejando el país Enrique Peña Nieto? Yo creo que hay que ser muy fríos en el análisis y yo creo que hay que dividir dos cosas. Ajá. Me parece que en materia de seguridad, en materia de corrupción, deja un desastre pocas veces visto. Ahí están las que flaquezas por de la lógica administración. se castiga la partidocracia, la clase política, el establishment. Sí, por supuesto, porque ha sido una clase política. Y los coordinadores ahí en Cámara de Diputados lo dicen como si fuera algo que se le ocurrió a la ciudadanía. No, totalmente. O sea, ha habido una insensibilidad de la clase política ante las grandes necesidades de la población. Sí. Eso es indudable. ¿Cuáles eran los objetivos del gobierno federal? Por ejemplo, te la pongo en materia de seguridad. Era que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2018 fuera de 12. Hoy estamos hablando que está cerca de 23 por cada 100,000 habitantes, ¿no? En materia de robo autotransporte se encuentra completamente descontrolado. Ajá. La inseguridad se ha presentado ya prácticamente en todos los estados de la República. Si bien es cierto que con Felipe Calderón estalla este gran problema de la guerra del narco, de los enfrentamientos. Estaba por focos. Exactamente, estaba focalizada en estados de la República. Ahora no, bueno, lo vivimos en Guanajuato. Guanajuato había sido históricamente una entidad pacífica y hoy Guanajuato vive y se desangra, pues desafortunadamente por el pleito de los cárteles de la droga. Entonces, en materia de seguridad, Enrique Peña Nieto entrega un auténtico desastre. Ajá. Y esto de haber concentrado en la Secretaría de Gobernación de nueva cuenta las labores de seguridad pública para que fuera una supersecretaría. Gobernación absorbe a seguridad pública. Sí, pues la verdad es que el resultado fue un auténtico fiasco. Y en ese sentido, pues uno de los grandes responsables es el ahora coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Osorio Chong. Eso hay que decirlo. Y él lo defiende, ¿no? Y él defiende todavía el esquema. Él defiende todavía el esquema cuando los resultados están ahí. Y los resultados, lo único que marcan es una auténtica desgracia nacional. Eso en un tema. En el tema de la corrupción, híjole, pues tenemos un gobierno frívolo, un gobierno que dispuso de los recursos públicos como si fueran propios, un gobierno muy a la mexiquense, un gobierno que otorgó puestos políticos a sus compadres, a sus amigos, un gobierno que aprovechó su poder para sacar raja política con constructores que fueran sus consentidos, un gobierno que fue insensible tan solo en el simple hecho de poder despedir secretarios que no estaban cumpliendo con su función, con su labor, secretarios que ya habían sido pues fusibles quemados y que sirven precisamente para proteger al presidente de la República. Pues el presidente tiene la facultad de despedirlos. Y te menciono nada más un caso que ha sido escandaloso, que no lo hayan removido, el caso de Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién sabe qué nexos tenga el señor? ¿Quién sabe qué padrinos tenga? ¿Quién sabe de qué lo quiera proteger Enrique Peña Nieto? Pero bueno, ahí estaba el gran negocio, ¿eh? Ahí estaba. Y ni con el socavón del Paso Express en Cuernavaca lo destituyó Enrique Peña Nieto. Increíble. Y el fraude del Tren México-Querétaro. El fraude del Tren México-Querétaro con la empresa esta china, que luego lo cancelaron. Se portó como un cínico el millonaria. Tipo y siguió 6 años. No. Y con un discurso de, pues yo no tengo la culpa de absolutamente nada. Para eso están los supervisores. Increíble. Y bueno, ¿cuáles son los saldos que me parece que no son negativos? Yo creo que las reformas, no todas por supuesto, pero me parece que hay reformas interesantes cuyos frutos pues los va a ver el gobierno de López Obrador y ya quizás al final. La propia reforma, pues la reforma energética, por ejemplo, la reforma educativa, que sí me parece que hay que repensarla,
El hecho de que diga Mario Delgado que no va a quedar ni una coma me parece también ridículo, porque entonces sería regresar al esquema en el cual se heredaban plazas, claro, en donde había infinidad de aviadores que cobraban como maestros, y era un esquema francamente perverso. Había que terminar con ese estatus del cual estaban gozando los disque profesores de varias de estas pues organizaciones que se dedicaban pues más bien a golpear y a marchar, ¿no? En otro caso, bueno, me parece que en términos financieros, en términos económicos, contrario a lo que diga López Obrador, yo creo que no recibe un país en crisis, recibe un país con estabilidad económica, a pesar de que sí hay que mencionarlo, el gasto que tuvo el gobierno federal y la manera en la que se endeudó de forma completamente irresponsable, pues sí, eso hay que señalarlo, pero yo de ninguna manera creo que se encuentre un país en crisis. Y bueno, por supuesto la devaluación. Fíjate, yo me acuerdo, cuando Enrique Peña Nieto entró, el dólar andaba por ahí de 12.50, 13 pesos. A lo mejor la inflación no se ha disparado. No, la inflación no se ha disparado. La devaluación. Bueno. Incluso cuando entra Trump es cuando se detiene. Por eso dicen, no nos ha ido tan mal con Trump. Porque bueno, al menos se mantuvo. Porque el panorama también... Y hubo una mayor estabilidad. Y el panorama con Trump era dramático una vez que ingresó. No sé si te acuerdas la noche en la que ganó. Pero con Obama. Costaba de 20 y tantos pesos el dólar. Ajá. Bueno, pero con Obama se podía negociar. Con Obama se podía platicar. Según. Se podía... El deportador en jefe de migrantes. Sí, pero... Las armas se fueron un descontrol, la violencia se exacerbó, nuestra moneda perdió todo el peso adquisitivo. No nos ayudó en nada. Pero creo que podías tener la seguridad de que se iban a respetar los acuerdos con Barack Obama. Y con este tipo no sabes si le acabas de dar la mano, le das un abrazo y después tuitea que tu país es una porquería o que es el causante de la violencia. Hay cuadros y hay contrapesos. Sí. Yo creo que el panorama para López Obrador es de claroscuros, como recibe. Ajá. Y pues vamos a ver cómo empieza a partir del 1 de diciembre a actuar sobre todo en el tema de la seguridad y en lo que se ha visto en estos foros a los cuales él ha convocado en varias ciudades de la República, donde el panorama es dramático. Sí. O sea, la verdad es que se te pone la piel chinita, es desolador. Bueno, incluso el propio rostro de López Obrador, al escuchar a las familias de personas pues que desaparecieron y de los cuales pues las autoridades no les dan cuenta de absolutamente nada, y posterior a eso pues nos encontramos estos casos de fosas comunes en Veracruz, fosas comunes en Chihuahua, fosas comunes en Durango. Y tenemos esta historia un tanto cuanto surrealista, de película de terror, donde un camión anda dando vueltas con más de 300 cadáveres, porque el gobierno del estado de Jalisco no tuvo la inteligencia de poder crear un lugar en el cual poder tener a estos cuerpos, en lo que pues algún familiar acudía a reclamarlos, y que se sale por la fácil, ¿no? Despidiendo al fiscal y despidiendo al director del servicio forense, cuando bueno, pues si ellos no tienen recursos, pues tienen que vérselas con los elementos que tienen a la mano para poder solventar un caso de esos. Y también, obviamente, el hecho de que en el estado de Jalisco, pues la violencia se ha disparado en los últimos 2 años, y que las autoridades encargadas de la investigación del delito, como sucede en varios estados de la República, pues no se dan abasto. No se dan abasto porque no hay ministerio público que alcance para investigar la tasa de 80 homicidios diarios que parece México, y que es macabra porque parecemos un país en guerra. Parecemos un país en guerra. Claro, por supuesto. Nada más que no ha habido la gallardía de aceptarlo. Así es. Vamos a una pausa y regresamos a Uno por Uno, Opinión y Libertad.